Hermanos, muy buenos días. Un saludo a todos ustedes aquí desde el sur de California. ¿Me pueden decir si me escuchan bien? ¿Me pueden decir si me escuchan bien? Hoy es febrero 9 del 2025. Tengo las 8 de la mañana con 4 minutos. ¿Me pueden ver? No sé si me pueden mirar. Ok, se escucha perfectamente bien, gracias. Es que yo no me veo. Quiero estar seguro que nos entendemos bien. Bien, entonces tengo ¿qué hora tengo? 8 de la mañana, 4 minutos desde el sur de California, a todos ustedes. Saludos a nuestra hermana Alma, a nuestro hermano Ronald, Eduardo, también a nuestra hermana Liliana y a los hermanos que van agregándose hoy en la mañana. Hoy día vamos a estudiar un tema muy importante que tiene que ver con el pacto de Abraham, el pacto de Moisés y el bautismo. Porque esto es muy importante que usted sepa. Si usted es presbiteriano, si usted es reformado, tiene que saber esto. Si usted es evangélico, si usted es bautista y cree que el bautismo de infantes no es para hoy, porque no hay evidencia bíblica. También, sí, quédese, porque es bueno entender cuando comprendemos por qué creemos uno, por qué creemos el otro, aprendemos. Y es muy importante porque dentro del evangelicalismo anabautista o bautista, o todo lo que tradición religiosa que no es reformada o presbiteriana, se rechaza el bautismo de infantes. Yo he sido bautista por muchos años, graduado de la Universidad Bautista, y sé, y siempre estaba el argumento, la Biblia no enseña un mandato del bautismo de infantes, por lo tanto no hay que bautizar. Y si se bautiza es por tradición y uno dice católica romana, porque pues, ellos enseñan eso. eh, pero los cristianos, así dicen, ¿no? Refiriéndose a los que no son católicos, no bautizamos. Lo cual es cierto los que no son católicos, pero no todos. Yo, por ejemplo, eh, o los reformados, presbiterianos, luteranos, episcopales, anglicanos, todos ellos bautizan infantes. O sea, no es cierto que los que no son católicos no bautizan infantes, solamente aquellos que son de tradición anabautista. ¿Quiénes son tradición anabautista? Bautistas evangélicos, todos los evangélicos, pentecostales, inclusive sectas como mormones, testigos de Jehová, adventistas, ellos rechazan en conjunto el bautismo de infantes. El argumento es casi similar y parten del punto de que no hay algo específico. Bien, entonces si es así, ¿por qué católicos, presbiterianos, reformados, anglicanos, episcopales, luteranos bautizamos a los infantes? Pues tiene que haber una razón, porque no somos ignorantes. Los mejores teólogos salen de todas estas tradiciones cristianas. Entonces, ¿cuál es la razón? Bueno, vamos a eh, tocar unos puntos y para eso vamos a, antes de eso, orar. Vamos a hacer una oración. eh, y luego para entrar de lleno al tema. Entonces, únase conmigo en ese momento de oración. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Eres un Dios grande. Que esta mañana podamos estudiar e entender tu palabra, Señor, para que así de esta forma podamos salir con mucho conocimiento, entendimiento, que nuestro espíritu y nuestra mente nos ayude a entender y conocer lo que dice tu palabra. Que el Espíritu Santo nos ayude a entender. Abre nuestro conocimiento y que de aquí, Señor, salgamos con mucha edificación. Esa es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, ya que hemos orado, el tema de hoy se llama eh, el pacto, una comparación del pacto de, eh,
Abraham, de Moisés y su relación con el pacto, perdón, con el bautismo. Entonces, yo quiero que me presten mucha atención. Aquí tengo mi Biblia también. Esta es la Biblia Pejita. Mire, está súper usada. Esta la he usado cuando he viajado en todas partes. Tuve que ponerle cinta scotch porque ya estaba rompiéndose la cubierta. Está súper ungida. Pero también tengo la versión Biblia de las Américas. Eh, es bilingüe, ¿no? Español y inglés, porque en mi trabajo hablo con personas tanto que hablan inglés como que hablan español, English and Spanish. Y bueno, tengo las dos, bueno, tengo otras más en inglés ya, pero esas dos principales. El resto puedo tener aquí en la internet, ¿no? En la internet, tú sabes, eh, tenemos la Biblia. Voy a poner, por ejemplo, Romanos 8 para tener abierto la Reina Valera, que es la más usada en el mundo evangélico hispano, ¿no? Y, y así tener también tres versiones disponibles de esta forma. Entonces podemos tener amplitud de versiones. Me dicen, hermano, ¿qué versión me aconseja? Bueno, yo no aconsejo una sola versión, pero me gusta, uso más la Biblia, Nueva Biblia de las Américas, la Peshita, la Nueva Biblia Internacional y, bueno, la Reina Valera, que es la más conocida. Bien, entonces, veamos, ¿qué tiene que ver la relación entre ah, el pacto de Abraham, el pacto de eh, Moisés y el bautismo? Vamos a abrir la Biblia en este momento en Primera de Corintios capítulo 7, versículo 14. ¿Ok? Eso está en el Nuevo Testamento, capítulo 7, versículo 14. Primera de Corintios. Aquí está, yo lo encontré. Dice 1 Corintios 7:14, sí. Porque el marido, que no es creyente, es santificado por medio de su mujer. Escuche bien. Y la mujer, que no es creyente, es santificada por medio de su marido creyente. Esto está clarísimo. De otra manera, mire, vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Ahora, este pasaje de por sí, cuando yo era bautista, y los amigos bautistas hermanos lo entienden, o sea, porque está claro aquí, a ver, que aquí Pablo está hablando de la familia, número uno. No está hablando de una persona en singular, sino de familia. Y en la familia, obviamente, está el papá, la mamá y los hijos. Eso quiero que entiendan bien, quiero que se quede eso bien en claro. Estoy buscando aquí mi marcador que no lo veo. No sé dónde está mi marcador y yo tenía bastantes. ¿Dónde está mi marcador? Bueno, no lo tengo. Se escapó. Lo dejé, creo, en otro lugar. Bueno, no importa. Ah, voy a usar un lápiz. Bien, entonces vemos aquí 1 Corintios 7, dice, ¿por qué el marido? Ahora, el contexto está en el versículo 13, dice, y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque estamos hablando primeramente, para entender la Biblia, no está hablando en un siglo XXI, ese es el primer siglo, está hablando a los corintios. Corintio era una ciudad muy importante en Asia Menor, un puerto internacional donde venían de todas partes del mundo, ¿no? Entonces, cuando el Evangelio llega, muchas mujeres eh, aceptaban el mensaje del Evangelio. El esposo, bueno, el esposo no era creyente, si tenían hijos, bueno, no había escuela dominical y eran de un contexto cultural pagano, no hebreo. Entonces, cuando se reunían, parece que había
el conflicto de que el marido no entendía o la mujer no entendía cuando el marido era creyente, viceversa, y parece que se separaban. O a veces la mujer o el hombre decía, bueno, tú no eres creyente, se separaban. O sea, parece que había una idea de que si no eres creyente te vas. No podemos vivir igual. Entonces Pablo dice, bueno, no tomen esa actitud. Por eso dice el versículo 14. Porque el marido que no es creyente es santificado por la mujer. A ver, eh, ahora, aquí viene otro tema que no vamos a hablar ahora, pero dice, significa que el marido que está con una mujer creyente es salvo sin que crea en Cristo? Es una buena pregunta. Bueno, la respuesta es no, porque sin Cristo no hay salvación. Bueno, y si es así, ¿a qué se refiere cuando es santificado? Esa es la pregunta, ¿no? Porque ¿cómo vas a ser santificado y no es creyente? Aparentemente parece una contradicción, pero obviamente si no cree en Cristo, no puede ser salvo. Así que, y esto, ¿por qué hay que decirlo? Porque parece que en algunos grupos dice, bueno, no me importa que mi marido crea, ya es salvo por mí. No, no existe eso. Eso no enseña la Biblia, ¿ok? Pero es un tema muy importante, ¿ok? Es un tema que tiene mucho debate teológico, pero el principio es, si no hay fe en Cristo, no puede ser salvo, ya sea que la mujer sea incrédula o el marido creyente. También hay casos, yo he visto muchos casos, en donde la mujer no creyente se separa del marido que es creyente porque no le gusta ir a la iglesia. ¿En serio? ¿No? En serio. Se va, se va, dice, no, no me gusta tu iglesia, no me gusta lo que hacen y me voy. Se va. Bueno, ah, y también igual, pero Pablo dice, si tu marido es incrédulo, si él quiere vivir contigo. Ahora, fíjese que pone ahí una condición, dice, y la mujer no es creyente, es santificada por medio de su marido creyente. Pero en el 13 dice, y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente vivir con ella, no abandona a su marido. Parece que había cierta libertad. Si el marido se quería ir porque la mujer es creyente, se va. Pero si él dice, bueno, ¿sabes qué? Me quedo a vivir contigo aunque tú eres creyente, tal vez más adelante acepto. Igual la mujer que dice, bueno, quiero vivir contigo aunque no crea, ¿está bien? Pablo dice, si ella consciente, está bien. Pero si se va, pues ¿qué va a hacer? Pero Pablo dice, hay una razón. El marido que no es creyente o la mujer que no es creyente, si consiente vivir con el creyente, hombre o mujer, él es santificado, o sea, es apartado. Entonces la idea parece ser eso de ser apartado, que los dos están dentro de un núcleo pactual. A eso se refiere, núcleo pactual, de pacto. Y eso es lo que no se entiende ahora. Cuando es pactual significa que es una alianza, ¿no? Entre los del grupo, en este caso, hombre, o sea, esposo, esposa y hijos. Ahora, aquí viene la cosa muy importante, dice, de otra manera, sus hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Ahora, fíjese lo que dice ella, mas ahora son santos. Ahora, ese concepto, la pregunta es, ¿de dónde viene ese concepto? Si uno no conoce el pacto abrahámico, uno se va a confundir. Porque dentro del evangelicalismo, que no es pactual, los amigos evangélicos tienen que saber su origen del evangelicalismo, parte de aquí de los Estados Unidos. ¿Ok? Si usted es evangélico en México, Centro y Sudamérica, y le preguntan, oye, ¿de dónde viene tu religión? No viene de los españoles, de los incas, de los aztecas, nada que ver. Esto viene de Estados Unidos. Siglo XIX se van formando muchas sectas aquí en Estados Unidos y de aquí para 1901, 1906 viaja a México. Los primeros que viajan a México son los pentecostales, con sus apóstoles ahí en el norte de México, se quedan, les gusta la comida norteña de México y los pentecostales abundan en por doquier. Por eso que en México hay cantidad de pentecostales, ¿no? Luego vienen a Centroamérica, muchos evangélicos, Sudamérica, entonces parte de Estados Unidos. Ellos no son pactuales. Ellos enseñan una religión americana no pactual. Ahora, muchos evangélicos no entienden lo que es pactual. Dicen, hermano, ¿qué es pactual? A mí nunca me enseñaron. No es culpa de usted, porque el evangelicalismo no es pactual. Significa que ellos no ven la vida cristiana o la fe cristiana como una fe pactual de familia. Es individual. Por eso que todo evangélico dice,
¿Cuántos quieren aceptar a Cristo, no? Así han escuchado, ¿no? Yo mismo lo hacía cuando era evangélico. Yo quiero aceptar a Cristo. Ok, ven, repite la oración conmigo. Padre Celestial, Padre Celestial. Me arrepiento. O sea, todo eso. Ya es cristiano. Ahora, vete a tu casa y ahora a tu familia. Entonces, la mente del evangélico es, bueno, yo soy salvo, mi esposa no, mis hijos no, se van a ir al infierno. Bueno, mis hijos no van a ser cristianos hasta que tengan mayoría de edad. ¿Se dan cuenta? Porque ellos tienen que tomar una decisión voluntariamente. Mientras tanto, no más que a ver qué puedo hacer. Y ese es el dilema del evangélico. Si su hijo no es salvo hasta que acepten a Cristo, entonces, ¿qué son? Son paganos. Claro, porque la idea evangélica es tú no eres cristiano hasta que aceptes a Cristo, lo cual es correcto si uno es adulto. Pero entonces, ¿qué pasa con los hijos? ¿Qué si su hijo se muere a los 6 años? ¿Se murió sin Cristo? O sea, ese es un punto muy importante que amigos evangélicos tienen que entender. Porque ¿de qué vale llevarles a servicios dominicales cuando se les ha enseñado que si no tienen a Cristo no son salvos? O sea, están educando a niños paganos que no son salvos porque nunca aceptaron a Cristo hasta que tengan mayoría de edad. ¿Cuál es mayoría de edad? No se sabe. Para muchos son 18 años, para unos 15, para unos 30, 50, 100, no se sabe. ¿Qué si nunca acepta a Cristo por último? O sea que vivió toda su vida con un hijo que no es cristiano. Ahora, es un tema muy importante. Sin embargo, dentro de la reforma, dentro de inclusive el catolicismo, dentro del luteranismo, dentro del anglicanismo, episcopalismo, ¿no? Se enseña el concepto pactual, que si un padre o la madre son creyentes, los hijos tienen que ser bautizados, ¿se dan cuenta? Para entrar dentro del pacto, porque el bautismo viene a ser la entrada, el símbolo, la señal de entrada al pueblo de Dios. O sea, yo no voy a ser cristiano solo y ver a mi hijo pagano y que se muera y decir, ¿sabes, hijo? No es mi culpa, crece rápido para que aceptes a Cristo. Nada que ver. Eso no enseña la Biblia. Eso no enseña y eso lo vamos a ver ahora. Hijo de padres cristianos deben ser bautizados. Así, amigo evangélico, yo sé que para ti es duro, yo sé que tú vienes de una tradición tal vez católica que te enseñaron catolicismo es del diablo y el Papa inventó el bautismo. No, no, el Papa no inventó el bautismo, ¿no? Pero yo le digo porque yo he estado en el evangelicalismo por años. Oiga, yo conozco el evangelicalismo así como la palma de mi mano. Entonces, esa es la idea que se pone. Pero dentro de la Biblia, dentro de la historia, no es así, ¿no? Y he sido bautista, y bautista, oiga, bautista significa rechazar todo, porque primeramente no hay evidencia bíblica. Bueno, vamos a ver por qué entonces se bautiza. Porque hasta donde sé, los teólogos dentro de cada tradición cristiana, católico, anglicano, episcopal, luterano, metodista, presbiteriano, reformado, oiga, son gente estudiada, no son ignorantes que salieron del mercado, no, hay una razón por la cual ellos creen eso y nos enseñan. Vamos a abrir la Biblia entonces en Hechos 2:39. Hechos 2:39, que nos va a ayudar a entender mucho más este pasaje. Voy a abrir aquí mi Biblia, voy a usar el modelo antiguo. Digo modelo antiguo porque hoy día generalmente se usa la internet, pero voy a usar aquí Hechos 2:39. Dice así, aquí tengo. Vamos a empezar del 37. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados. Miren, arrepiéntanse y sean bautizados. El primer mensaje apostólico original, el mensaje original apostólico tiene que ver con arrepentimiento y bautismo. Y dice, cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Está hablando de arrepentimiento, bautismo en agua, no es del Espíritu. ¿Por qué? Porque ahí va a decir lo mismo. Y luego van a ser para perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? O sea, no es bautismo, muchos dicen, oh, es bautismo espiritual. No. Después viene eso espiritualmente como resultado de haberse arrepentido y haberse bautizado en agua. Porque dice, porque la promesa es para ustedes, ahora escuche bien,
y para vuestros hijos. Ahora, no está diciendo para sus hijos cuando sean grandes y digan, ¿quieres aceptar a Cristo? Oh, sí, ya tengo 35 años, ya he vivido mi vida, voy a aceptar a Cristo. No, 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 no. Dice para vuestros hijos, para los que están ahí con ellos. La promesa es para ti, gracias, pero para tus hijos también. Pero mis hijos son chicos, sí, pero son tus hijos. Oh, sí, son mis hijos. Bueno, para ellos también es la promesa. O sea, no tienen que ellos tener mayoría de edad y decir, a ver, yo quiero. No, no, no. Ellos son tus hijos. El pacto es de familia. O sea, Dios no te va a salvar a ti y decir, bueno, pues a ver, tus hijos, como quien dice, sábese quien pueda. No existe eso. Para nada existe eso. Por eso vemos y vamos a estudiar, vamos a ver lo que dice el pacto abrámico y el pacto mosaico. Ahora, bien interesante, porque dice, la promesa es para ti y tus hijos, pactual. Ahora entiende por qué Pablo le dice a los de Corinto, si tu mujer que es incrédula quiere vivir contigo, es santificada por ti, de otra manera tus hijos serían inmundos, porque la salvación es pactual de familia. No es que, bueno, ya soy salvo, hermano, ore para que mi familia se salve, porque son súper mundanos. No, esa es la idea, ¿no? En la Biblia no se enseña eso. En la Biblia se enseña que la familia, uno de la familia, el padre o madre que entra, entonces hace que sus hijos inclusive sean santificados. Ahora, el contexto es pactual. Recuerde, pactual. ¿Qué más dice? Dice, para los que están lejos, 39, tantos como el Señor nuestro Dios llame. ¿Me entiende? O sea, que vemos desde el principio el mensaje evangélico apostólico original es para toda la familia. Ahora, ¿por qué a los hombres entonces? Porque la teología pactual enseña que el pacto es federal. O sea, ¿qué significa federal? Federal significa de la palabra fed, que es cabeza, el padre es el representante de la familia. Es como el gobierno federal. Un ejemplo, cuando hay partidos de fútbol, ¿no? Dice, México va a jugar contra Costa Rica, un ejemplo. No significa que todos los mexicanos van a ir a Costa Rica a jugar. Sería inconcebible. No, no alcanzarían en el estadio. Lo que estoy diciendo es que el equipo representa a México. Y son 11. Si ganan ellos, no es que solamente esos 11 ganaron, porque ellos no jugaron para ellos mismos. Ellos jugaron representando a todo el país de México. Así es. Ya sea que a usted le guste o no el fútbol, ellos están representando a usted. Si gana, van a decir, México ganó. Usted, pero si a mí nunca me gustó el fútbol, más ni siquiera metí gol. Bueno, no importa. Ellos representaron a usted. Bueno, en la Biblia, la salvación es pactual. Las promesas es para uno. Si el padre es creyente, por eso dice Pablo, bueno, tu mujer es santificada por ti y tus hijos también, porque tú eres la cabeza, tú representas a tu familia, o sea, federal, como el gobierno federal, ¿no? Y ahí viene el gobierno federal porque son representativos. Por eso que cuando gana un presidente, ¿no? Dice, pero yo no voté, ese presidente es malo. Sí, pero es tu presidente de todas maneras. Te representa a ti. Hayas votado o no por él, te representa. Por eso es representación federal, ¿no? Eso, entonces, la Biblia enseña eso. Cuando el padre dice, yo creo, y si es casado, está representando a toda su familia, ¿me entiende? Entonces, por eso, Pablo dice, y eso inclusive se ve en todo el libro de los Hechos, en las cartas que él escribe, que la familia, los hijos, está parte de eso, es parte de ese concepto. Otro ejemplo que vamos a ver está en el libro de los Gálatas. Habla la Biblia en Gálatas capítulo, a ver, ¿dónde está esto? Mm, eh, capítulo 6, pero déjeme ver. Ujujú.
A ver, ¿es Gálatas o es Efesios? Vamos a ver. Ok, Efesios capítulo 6. Abra la Biblia en Efesios capítulo 6. Vamos a leer los versículos del 1 al 5. Dice, perdón, Efesios capítulo 6 del 1 al 5 dice, hijos, mire, Pablo está hablando a los hijos, obedezcan a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Ahora, ¿se dan cuenta que hijo, si yo te pregunto a usted, ¿tienes hijos? Sí, tengo dos hijos, ¿ok? ¿Qué edad tienen? Bueno, uno acaba de nacer ayer, o sea, un día de nacido, y el otro tiene 7 años, ¿ok? Si yo le digo, señora, cuida a sus hijos, entonces ella va a pensar no solamente en el de 7 años, le va a pensar en el de 7 años y también en el niño que acaba de nacer. ¿Me entiende? Claro, porque son sus hijos. O sea, es imposible que ella diga, bueno, sí, voy a cuidar a mis hijos, pero al de 7 años, porque él ya es consciente. El de un día, él no sabe lo que es cuidar niños, así que lo voy a dejar para después. No puede decir eso. Bueno, cuando Pablo dice hijos, se está refiriendo a todos. Obviamente alguien va a decir, oye, pero un niño de 8 meses, 7 meses no va a entender. Bueno, Pablo no dice aquí, a ver, hijos que tengan a partir de 5 años para arriba. No dice eso. Dice a todo. Lo cual, la pregunta es, ¿por qué entonces se dirige a los hijos en totalidad? Vuelvo a repetir, por el concepto pactual. Ya vamos a llegar ahí. ¿Qué dice? Obedezcan a vuestros padres. ¿Se dan cuenta? Dice, obedezcan a vuestros padres. Pablo dice que era de la tribu de Benjamín, hebreo. ¿Por qué tiene que decir a los hijos obedezcan a vuestros padres? ¿Cuál es el vínculo que tiene Pablo, él con los hijos y los hijos con los padres? Mira lo que dice después, la razón, porque esto es justo. ¿En qué se basa Pablo? ¿Cuál es su estandarte de autoridad para que Pablo diga a los hijos? Esto es justo. Está en el versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Oh, a ver. Vamos a ir por parte. Sería ilógico que alguien diga, por ejemplo, volviendo al ejemplo del equipo de fútbol. Ustedes saben que cada vez que van a jugar equipos de diferente país, cantan el himno nacional, ¿no? A ver, vamos al equipo de México, su himno nacional. Luego el equipo de otro país para que los hermanos de Costa Rica no digan por qué me, me mencionan a mí. A ver, de Guatemala. Sí es lógico que alguien cuando está cantando el himno de Guatemala diga al mexicano, mexicanos canten el himno de Guatemala. Y dice, pero ¿por qué no somos guatemaltecos? Ellos son de ellos que canten. No, no es que tienen que cantar lo que ellos también están cantando. No tiene sentido. Lo que quiero decir es que no tendría sentido que Pablo diga, porque este es el primer mandamiento con promesa, si la familia a quien se está refiriendo no tiene nada que ver con el pacto. ¿Me entiende? La única forma que tuviera sentido es que la familia a quien Pablo se está refiriendo, en este caso los niños, son parte del pacto, porque ellos van a entender que hay una promesa en el pacto que dice que tienen que obedecer a sus padres, que nos está diciendo que estos hijos a quien se está refiriendo Pablo son hijos del pacto que ya fueron bautizados para entrar en la familia de Dios. ¿Por qué? Porque en Éfeso, que es una capital, un país muy importante del Imperio Romano, era de conducta uh, pagana, no era de una cultura eh, hebraica. La mayoría de ellos que vinieron cuando Pablo hace sus viajes, ustedes van a ver, va a Éfeso. Entonces, Éfeso, ¿no? Que es una provincia muy grande que está en el Asia Menor, está mirando aquí el mapa, ¿no?
él viaja, por ejemplo, y Éfeso es una parte en la parte este del Asia que está junto a Esmirna, está junto a Tiatira, o sea, parte de donde estaban las 7 iglesias que Juan escribe en su carta a estas 7 iglesias llamada la carta o Apocalipsis. Éfeso era un puerto, al igual que Corinto, muy importante internacional y eran paganos, eran paganos. Entonces, cuando llega el Evangelio, ellos entonces entran en una comunidad pactual. El Evangelio es pactual. No cree, es pactual, involucra a los hijos. O sea, no se puede decir, bueno, mis hijos no son creyentes. Sí, por ti, por tu fe. ¿Ok? Entonces, ¿cómo entran a ser parte del pacto? Por el bautismo. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Le está diciendo a los hijos, pactual. Si no fueran pactuales o dentro de la comunión pactual de la fe cristiana, no hay razón para que Pablo se dirija a niños que no están dentro del pacto. Digo, dice el 3, para que te vaya bien, para que tengas larga vida sobre la tierra. Oiga, es una promesa pactual a los hijos del pacto. O sea, toda familia que es creyente, el padre, sus hijos pequeños son parte del pacto, tienen que ser bautizados, la promesa es para ellos. O sea, no existe eso, no, mi hijo es incrédulo hasta que crezca, si quiere. No existe eso si quiere. Eso es falso. La Biblia no enseña eso. La promesa, como dice, hemos leído, es para ti y tus hijos. Y dice, y luego dice a los padres, padres, no provoquen ira a vuestros hijos, sino críenlo en la disciplina, instrucción del Señor. Oiga, si mi hijo es pagano, ¿por qué voy a tener que enseñarle o criarle dentro de la disciplina del Señor? A menos que ellos sean parte del pacto. Así de simple. O sea, se enseña disciplina a niños que están dentro del pacto. Es como, por ejemplo, oiga, a ver, si usted quiere ser disciplinado militarmente, tiene que entrar al militar, soldado, no sé, ahí le van a entrenar. Pero si usted no es militar y usted en su casa quiere ser militar, ¿cómo se va a entrenar usted mismo si no es parte del cuerpo de militares? Tiene que ser parte de la organización de militares para que usted le instruyan en la disciplina de lo que tiene que ver una vida militar. Bueno, algo parecido es en el pacto. Para que usted y su padre le críe, le enseñe, instruya dentro de los caminos del Señor, usted tiene que estar dentro del pacto. Su hijo tiene que estar dentro del pacto. Definitivamente es así. Entonces, la función del padre es que ese niño que ha sido bautizado tiene que ser criado en la casa, instruido, como dice ahí, en la disciplina e instrucción del Señor. O sea, eso se llama catequizar. ¿Ok? Eso se llama catequizar. Catequizar significa prácticamente enseñar al niño lo básico de la vida cristiana. Eh, a ver, Juanito, sí, papá, vamos a hacer catequismo. Llama a tus hermanitos que son como 10. Yo, Señor, me ha bendecido con 11 hijos. Traigan a los 11, todos que vengan para acá. Esta es mi escuela dominical. A ver, repiten después de mí. Dios es uno. Dios es uno. Bien. Jesucristo, Hijo de Dios. Jesucristo, Hijo de Dios. O sea, usted le va enseñando al niño poco a poco, instruyéndole en la disciplina, instrucción del Señor. Vamos a estudiar los 10 mandamientos. A ver, Jorgito, ¿cuántos mandamientos hay en la ley? ¿Quién sabe? ¿Quién de los 11 hijos que tengo sabe? ¿Nadie sabe? Muy mal, muy mal. Vamos a enseñar entonces. No, usted le va enseñando a sus hijos. ¿Me entiende? No es que, te voy a mandar a la iglesia a ver que la hermana te enseñe. No, no, no. Eso parte de la casa. Por eso que el padre es el sacerdote, ¿no? En el sentido de que instruir a los hijos. Pero se les instruye cuando ellos están en el pacto a través del bautismo. ¿Se dan cuenta? Porque es pactual. Ok, vamos a ver qué enseña, de dónde sale ese concepto pactual. Habla la Biblia en Génesis, ¿no? Capítulo 12.
Génesis capítulo 12. Porque esto es muy importante que sepan, hermano. Éxodo capítulo 12. Perdón, Génesis, no Éxodo. Génesis capítulo 12. Después vamos a abrir a Éxodo. A ver, ¿dónde está esto? 12 del 1 en adelante. Aquí lo tengo. Dice Éxodo capítulo 12. Dice, el Señor dijo a Abraham. Mire, Abraham cómo está deletreado. Es Abraham, no Abraham. Dice, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre. Mira el mandato. A la tierra que te voy a mostrar, o sea, la tierra prometida. Yo haré de ti, mira lo que dice, una nación grande. Yo te voy a bendecir. Yo voy a engrandecer tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendicen y maldeciré al que te maldiga. Mire, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, cuando dice en ti, viene a ser en tu semilla, que viene, Pablo dice que es Cristo, todas las familias de la tierra serán benditas. ¿Por qué? Porque cuando ellos escuchan el Evangelio, la gente del mundo va a ser bendecida por el Evangelio de Cristo. ¿Ok? Eso tengan en cuenta. Ahora, abra la Biblia en el mismo Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15 dice, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión. Otra vez dice Abraham, no le cambió el nombre todavía. No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. Abraham dijo, Señor Dios, ¿qué me darás puesto que yo no tengo hijos? Mire, y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo Abraham, además, he aquí, no me has dado descendencia, Señor. Mira, ¿no? Y uno que nació en mi casa es mi heredero. O sea, no es ni siquiera mío. Pero he aquí, dice, que la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este. ¿Por quién? Por eh, Eliezer. Eliezer no va a ser tu heredero, ¿no? Sino uno que va a salir de ti mismo. Él será tu heredero. 5. Lo llevó afuera y le agarró de la mano Dios a Abraham. A ver, vente para acá, vente despacio. Mira el cielo. Y mientras miras, cuéntame, dime cuántas estrellas hay. A ver si puedes. Y seguro, pues él miró, y ustedes han estado en el campo y estaba en el campo. Cuando hay la noche está estrellada, oye, usted se marea porque hay millones de estrellas. Usted no puede contar. Bueno, Abraham pasó lo mismo y dice, así va a ser tu descendencia. 6. Abraham creyó en el Señor y él se lo contó como justicia. Y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Y el 8 dice, Señor, ¿cómo puedo saber que la voy a poseer? Y ahí hace un pacto Dios con Abraham. Dice, tráeme una ternera, una novilla de 3 años, cabra de 3 años, carnero de 3 años, una torta y un pichón. Eso es lo que se llama tipología del Mesías. ¿Okay? Del Mesías. Él le trajo todo esto, lo partió por la mitad, puso a cada mitad enfrente de la otra, pero a las aves no se las partió, correcto. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados porque querían comérselo. Sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham, y aquí el terror de una gran oscuridad cayó sobre él, ¿no? Y luego en el 13 dice Dios a Abraham, ten por cierto que tus descendientes, su familia, serán extranjeros en una tierra que no es suya, hablando de Éxodo, ¿no? Cuando Moisés estaba ahí, cuando lo saca de Egipto, o sea, ya estaba profetizando. Ese pacto, recuerde que hace Dios a Abraham para su descendencia. O sea, vemos aquí que inclusive en la descendencia, que en el pacto de Dios con Abraham,
entran los hijos. O sea, no existe pacto individual. Es de su descendencia y ese pacto es primordial porque es la base del Evangelio. Mira el capítulo 17 de Génesis. En el capítulo 17. Dice Génesis 17, del 1, dice, cuando Abraham tenía 99 años, joven todavía, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. El mandato de Dios para Abraham. Y dice el 2, esto es para todas las generaciones. Yo voy a establecer mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Fíjese, o sea, el pacto de Dios tiene que ver con él y con su descendencia, porque dice, en mi pacto es contigo y te voy a multiplicar en gran manera. Y dice el 3, entonces Abraham se postró diciendo, en cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. Le dice padre, ahí está, serás padre de multitud de naciones. O sea, Dios hace otro pacto, ¿no? Con Abraham ahí y le da la promesa que su pacto es con él y va a ser padre de multitud de naciones. Casi lo mismo que dijo en el capítulo 15. Pero dice en el versículo 5, ahora, ya no vas a ser Abraham, tu nombre va a ser Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones, o sea, va a tener su descendencia. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Una promesa. Y eso se ve hasta ahora. Por eso Pablo dice en su carta a los Gálatas, los que son de fe son hijos de Abraham. O sea, cuando dice hijos de Abraham, quiere decir, nacemos en la casa de Abraham. ¿Ok? Ahora, ponga ahí su dedo en Génesis 17 y voy a leer Gálatas para que se den cuenta que no estoy echando mentiras. En Gálatas capítulo 3, esto es muy importante. A ver, ¿dónde está Gálatas 3? Tesalonicenses, Filipenses, Gálatas 3. Ok, ya está aquí Gálatas 3, aquí está. Dice, eh, los que son de fe, Gálatas 3:7, estos son hijos de Abraham. Ahí está. Los que son de fe son hijos de Abraham. Eso es muy importante. Quiere decir, nacemos en la casa de Abraham. Ahora, vamos otra vez a Génesis 17. ¿Qué significa nacer en la casa de Abraham? Mire lo que significa nacer en la casa de Abraham. Aquí está. Versículo 7. Yo voy a establecer mi pacto contigo, Dios le dice a Abraham, y con tu descendencia, después de ti, por todas sus generaciones. ¿Se dan cuenta? Por pacto eterno de ser Dios tuyo y de tu descendencia después de ti. Quiere decir, si Pablo dice que nacemos, que somos hijos de Abraham, entonces ese pacto que Dios hizo con Abraham, aquí en Génesis 17, también es para nosotros. ¿Se dan cuenta? Por eso nacemos en la casa de Abraham, somos sus hijos. Pero ahí no termina todo. Mira lo que dice. A ti te daré y a tu descendencia, o sea, nosotros, los que somos de la fe de Abraham, después de ti la tierra de sus peregrinaciones. Claro, alguien dice, pero no nacemos en ese tiempo. Y es que esto es figura de lo que va a venir. Eso dice Hebreos. ¿Qué más? Toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia. ¿Quiénes? Nosotros. Y dice así, después de ti por sus generaciones. ¿Y qué más dice? 10. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y ustedes y tu descendencia después de ti. Ahí estamos nosotros. Mire, ahí está la base. Escuche bien, por eso es que muchos no entienden. Para entender la Biblia, tienes que entender Génesis 17. Génesis 17, versículo 10, dice, ráyelo. Por eso de aquí usted tiene que salir teólogo. En serio, la vida cristiana no es individual. No es que yo soy cristiano, llevo mi Biblia, canto, doy mi diezmo al pastor. No, no, no. Eso no es. Eso es lo que dicen los evangélicos. La Biblia enseña aquí, Pablo dice, los que son de fe son hijos de Abraham. Ya leí Génesis 3:7. Ser hijo de Abraham, para entender, tenemos que ir a Génesis 17. Génesis 17 dice que Dios hace un pacto con Abraham y con su descendencia, o sea, con sus hijos. ¿Se dan cuenta? Por eso
Pedro dice en su primer sermón, porque la promesa es para ti y tu descendencia. Por eso Pablo dice, ¿no? 1 Corintios 7:14, ¿no? Mujer, si usted es creyente, tú santificas a tu marido incrédulo, de otra forma, tus hijos serían impuros. ¿Se dan cuenta? Por lo pactual. Ahora, la pregunta sigue de ahí, ¿quiere decir de la salvación? Eso lo vamos a ver en un momento. Pero obviamente, si no quieren Cristo, no es salvo. Porque a veces hay esposos, yo he hablado con hermanos y dicen, bueno, de todas maneras, mi mujer que es incrédulo, la Biblia dice que es santificada, no necesita creer en Cristo. Falso. Si no tiene a Cristo, no es salvo, ni es salva. ¿Ok? Eso tiene que ver más con el aspecto actual que con el aspecto soterológico. Eso es algo que muchos no entienden, pero vayamos por parte. Aquí está hablando pactual. El pacto que hace Dios con Abraham es para él y con su descendencia espiritual por fe, de acuerdo a Pablo, eso es nosotros. Y dice, todo varón de entre ustedes será circuncidado. Génesis 17:10. Todo varón que nace en la casa de Abraham, esta es señal del pacto, será circuncidado. Ahora, Pablo dice, los que son de fe son hijos de Abraham. ¿Ok? Nacemos en la casa de Abraham. Obviamente circuncisión implica solo varones, a la mujer no se lo circuncida. Entonces la pregunta es, si somos hijos de Abraham, entonces, ¿tengo o los varones deben circuncidarse? Es una buena pregunta y vamos a ver la respuesta por parte. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y eso será la señal de mi pacto con ustedes. Fíjese, este es el pacto abrámico, no mosaico. Eso no es antiguo pacto, este es el pacto de gracia. El antiguo pacto mosaico viene con Moisés, no con Abraham. Eso tiene que hacer la diferencia. Dice, todo varón entre ustedes será circuncidado. Pablo dice, los que son de fe son hijos de Abraham. ¿Ok? O sea, la pregunta todavía está en el aire. ¿Tengo que ser circuncidado? Vamos a ver. Serán circuncidados en vuestro prepucio y será señal de mi pacto con ustedes. A la edad de 8 días será circuncidado entre ustedes todo varón por vuestras generaciones. Asimismo, el siervo nacido en tu casa, o que sea comprado con dinero cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa. Ahora, recuerda lo que dice, casa. O sea, cuando Dios hace el pacto con Abraham, a ver, ¿cómo le puedo decir? Ok, vamos, aquí tengo un ejemplo. Voy a poner aquí este ejemplo. Ok, aquí tengo este vasito. Supongamos que esta es la casa. Escuche bien. Supongamos que esto sea Abraham. Abraham le dice, mira Abraham, yo hago el pacto contigo y con tu descendencia. Ok, Señor, mis hijos. Mira, esta es la casa. Pero también con los esclavos que están con tu casa. Oh, tengo esclavos, sí. Pero también con los hijos de los esclavos que están en tu casa. En otras palabras, todo lo que está en tu casa, está en el pacto conmigo. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando Pablo dice a los creyentes, todos los que son de fe son hijos de Abraham, ¿qué está diciendo con eso? Está diciendo que la salvación no es solamente para ti. Al igual que Abraham, la salvación es para ti y para los de tu casa. Ahora, la pregunta es, ¿hay que hacer la señal de circuncisión? Vamos a ver un momento. Esa es una buena pregunta. Y dice más adelante, y dice, ciertamente has de circuncidado el siervo o el comprado con tu dinero, que será en mi pacto como pacto perpetuo. Pero aquí viene la cosa. Mire, más el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo, ha quebrantado mi pacto. ¿Se da cuenta? O sea, si todavía Pablo, nuevo pacto, dice que los que son de Cristo son hijos de Abraham, entonces hay aquellos que no quieren ser parte del pacto de Abraham. Ellos no son parte, ellos serán cortados así, lo mismo que sucedió en el tiempo de Abraham. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el bautismo? Bueno, es una buena pregunta. Si vamos al libro de Colosenses,
Ahora fíjese, para responder a esa pregunta en cuanto a la circuncisión, eso está en el libro de Colosenses. A ver, bien, mm, Colosenses, eh, capítulo 2. Mire Colosenses capítulo 2. Dice así, Colosenses 2, versículo 8. Dice, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Ahora, mira lo que dice 9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. 10. Habéis sido hechos completos en él, o sea, en Cristo, que es la cabeza de todo poder y autoridad. Ahora, mira lo que dice 11. En él, aquí está la pregunta que dicen, hermano, tenemos que circuncidarnos ya que somos hijos de Abraham. Mira lo que dice Pablo, el mismo, en él, o sea, en Cristo, fuiste circuncidados. Subrayer, para que no diga que no me enseñaron. Colosenses 2:11. En él, o sea, en Cristo, fuiste circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, porque la circuncisión tenía que hacerse como parte del signo y sello que somos parte del pacto de Dios. O sea, Dios no eliminó la circuncisión. Lo que Dios hizo es cambiar el método de ser circuncidados. En este caso, en el tiempo de Abraham, era físico, cortar el prepucio de los varones, como señal. En el nuevo pacto en Cristo, también hay circuncisión, pero la diferencia está en que dice, Cristo es nuestra circuncisión, no hecha por manos, ahí lo dice, como al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. ¿A qué se refiere eso? Cuando Cristo fue crucificado y derrama sangre, dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿no? Así dice. Su sangre en ese momento, al igual que la circuncisión, derrama sangre. Cuando se corta el prepucio del varón, la cortada del prepucio implica derramamiento de sangre. Cuando Cristo es crucificado y derrama su sangre, a diferencia de la sangre del prepucio, la sangre de Cristo nos limpia de pecado. Eso es la circuncisión para nosotros cuando creemos en Cristo. ¿Se dan cuenta la diferencia? A diferencia del tiempo de los creyentes del tiempo de Abraham, ellos tenían que pasar sobre la experiencia de un corte físico, real. Nosotros, en el nuevo pacto, Cristo es nuestra circuncisión. Y cuando creemos en Él, su sangre nos limpia de todo pecado. Entonces somos parte del pacto, es lo que está diciendo. Entonces, ¿cuál es la señal física? Y dice más adelante, 12, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo. O sea, lo que Pablo está diciendo, que el aspecto simbólico, o mejor dicho, visible de la circuncisión, ahora es a través del bautismo. Porque dice en versículo 12, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis sido resucitado con él, por la fe en la acción del poder de Dios. O sea, el bautismo no nos levanta de la muerte. Dice ahí, por fe, que le resucitó de entre los muertos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el bautismo reemplaza al acto de la circuncisión del tiempo de Abraham. Y si la circuncisión se daba tanto al creyente como a su familia, entonces lo que nos está diciendo aquí es que ahora a los varones ya no hay que circuncidarles, sino hay que bautizarles para que entren al pacto
de gracia. ¿Me entendió? Es lo que está haciendo. Entonces, el bautismo de infantes parte del hecho, número uno, que es un mandato de Dios. Bautismo para todos, para creyentes y sus hijos. ¿Por qué? Porque está basado en el concepto pactual de familia. El creyente, que es la cabeza federal, ¿no? El padre, si tiene hijos, sus hijos, al igual que Abraham, son sometidos al rito de iniciación del pacto. Son bautizados. Ya no se les circuncida como en el tiempo de Abraham, porque Cristo es nuestra circuncisión. Entonces, como Él es nuestra circuncisión, entonces nuestros hijos pasan también por el bautismo a ser parte del pacto. Y eso eh, se ha entendido y se ha practicado desde el tiempo del Nuevo Testamento, el primer siglo, el segundo siglo, los creyentes bautizaban. Ahora, otra pregunta que dice, ¿cuándo se tiene que bautizar? Generalmente se bautizaba después de los 8 días de nacido. Claro, después, dependiendo de la tradición, pero era después de los 8 días de nacido. Nadie eh, uh, cuestionaba la práctica del bautismo de infantes, hasta después, hasta que nacieron después o aparecieron los anabautistas para el tiempo de la reforma. Porque según ellos no dice ahí, bautiza a tus hijos, pero en realidad no tiene que decirlo. ¿Por qué? Porque cuando Pablo dice, somos hijos de Abraham, vamos a la casa de Abraham, y en la casa de Abraham ya hemos visto que la promesa es para ti y tus hijos, o sea, para tus hijos chiquitos. Tienen que ser circuncidados. Pero como nacemos en el nuevo pacto, que es en Cristo, Cristo dice, un momento, no los hagan la circuncisión física, porque yo soy la circuncisión de ustedes. Yo soy la circuncisión. El aspecto ahora visible ahora es el bautismo, para entrar al nuevo pacto. Prácticamente Pablo está estableciendo aquí que el bautismo en agua para la familia viene a ser el equivalente a la circuncisión física de los creyentes en el tiempo de Abraham y en el antiguo pacto de Moisés. Entonces, cuando se entiende eso, entonces va a ser más fácil, ¿no? De que eh, se entienda el bautismo de infantes. No es una invención papal, no es una invención que vino después en contra de la Biblia. Oiga, toda la iglesia lo ha hecho durante siglos. Catolicismo romano, ortodoxos lo hacen, anglicanos lo hacen. Ninguno de ellos son grupos, digamos, heréticos. Episcopales lo hacen, luteranos lo hacen. Es más, luteranos, ¿no? Que vienen a ser los que salen de Lutero. Ellos dicen, y va más allá, que el bautismo de infantes es regenerativo en los niños. O sea que el niño tiene que ser bautizado para que tenga la regeneración espiritual. Nosotros presbiterianos creemos en el bautismo de infantes, pero no creemos en una acción regenerativa. Creemos más bien que es sello y señal de entrar al pacto. Entonces, no se va a encontrar a ningún teólogo que diga que los luteranos son herejes por creer eso. Algo parecido también enseña la Iglesia Católica Romana. Entonces, la práctica del bautismo de infantes no es un invento. Eso ha sido práctica desde el tiempo de los apóstoles, primero, segundo, tercer siglo. Eso siempre ha sido así. Los que no bautizan basado en la idea de que no hay un texto exclusivamente, están dejando a sus hijos como paganos. Porque por más que le llevan a la escuela dominical, según la tradición de ellos o la idea del bautista o evangélico, pues no es creyente. Así es, hasta que tenga mayoría de edad. Entonces, ¿para qué se le educa a un niño pagano? Bueno, la justificación es, bueno, hay que enseñar al Señor para que cuando sea grande sea, ok, supongamos que sea así. Pero hasta que sea, no es cristiano. ¿Correcto? Correcto, no es cristiano. ¿Por qué? Porque no aceptó a Cristo. La idea misma de hacerle una, ¿cómo se dice? Oh, voy a eh, consagrarle y dedicar al Señor. Eso tampoco es bíblica. Porque esa dedicación era en el tiempo del Antiguo Testamento y era generalmente una dedicación
eh, donde se le entregaba al sacerdote que iba con él, se tenía que hacer sacrificios, ¿no? O sea, esto era un ritual. Eso, no hay nada en el Nuevo Testamento que indique eso, pero los evangélicos lo hacen y no hay nada. Ahora, si lo quieren hacer, bueno, de una vez bautícenlo. Eso sí existe. Bautízalo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ese es el concepto pactual. En la familia, ¿no? Cuando dice ah, Hechos, si abre la Biblia en Hechos capítulo 16, 31. Mira lo que dice, ¿no? El versículo 30. Esto es cuando estaban en la cárcel, ¿no? Vamos al 25 para tener contexto. Dice, como a medianoche Pablo y Silas oraban, cantaban himnos a Dios, eran salmos, y los presos los escuchaban. ¿Se dan cuenta? Los cantaban salmos. Nada de instrumento musical. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar. Claro, porque era la tradición romana que al soldado que se le escapaban los soldados lo mataba. Entonces él dijo, mejor me mato yo antes que me maten. Pero Pablo dijo a gran voz, no te mates, no te hagas ningún mal, pues estamos aquí, no nos escapamos, tranquilo. Entonces él pidió luz, porque era oscuro, se precipitó adentro, se postró ante Pablo y dijo, señores, mire, el romano, pagano, ¿qué debo hacer para ser salvo? Bueno, haz la oración del pecador, levanta la mano y me das tu diezmo. No le dijo eso. Le dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Se dan cuenta que es de dónde Pablo dice eso, porque el soldado romano no tenía, era pagano, no nada de idea hebrea pactual, porque Pablo era hebreo y para él el evangelio es evangelio pactual. Así, así es, evangelio pactual. Serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor. En ese tiempo no había Biblia, lo que le hablaron fueron del Antiguo Testamento, la ley o los profetas. A él y a los de su casa. Ahí estaban también, Romano tenía obviamente su esposa, sus hijos y sus esclavos, pactual. Entonces dice, nos tomó en aquella misma hora, los lavó las heridas, fue bautizado él y nada más. No, él y todos los suyos. Ahora, muchos dicen, bueno, los suyos, ya que la idea era pactual, muchos dicen, no, está limitado a él y su esposa. No dice eso, dice los suyos. O los hijos no son de él. O usted que es mamá, a ver, ¿cuántas mamás hay acá? Y el señora, ¿sabe qué? Esto es para usted y su esposo, pero tengo hijos. No, es que ellos no son de usted. No, sus hijos son de usted. Se acabó. Y si será usted, será los suyos. Suyo significa hijos. No es el perrito ni el gato, aunque también son suyos. Pero generalmente es los hijos. Y dice, y será, fueron bautizados él y todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer, se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Por segunda vez dice con todos los suyos. Entonces, esto es claramente, hermanos, el mensaje que el Evangelio es pactual y el pacto abrámico es la base hermenéutica escritural de por qué los niños, los infantes de padres creyentes son bautizados. Eso lo vimos en Efesios capítulo 6, hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es bueno, es el primer mandamiento de la promesa, o sea, la ley para niños creyentes. Los padres tenían que catequizar a los niños. Catequismo tampoco lo inventó la Iglesia Católica Romana. El que lo inventó fue Pablo. Es más, tampoco Pablo. Eso se hizo inclusive
desde tiempos inmemoriales, porque el catequismo es, a ver, Carlito, siéntate aquí, sí, mamá, repite después de mí. Así es, repite. A ver, Dios Padre, repite. Dios Hijo, repite. Todos los días te voy a estar enseñando hasta que se quede en la cabeza. Catequizar, enseñar, ¿no? En la repetición está el aprendizaje. Y a los niños hay que enseñarles no cuando tengan 30 años, sino ya cuando tengan ya desde chiquitos, enseñarles. Y luego dice aquí, ah, su familia, todos los suyos se regocijaron. Bueno, eso es un ejemplo claro cómo el cristianismo avanzó. Familia, pactual. No yo y bueno, y ella habla, me dijo yo solito y nada más. No, eso no existe. No, el modelo bíblico es pactual. Pablo enseñó un mensaje pactual. Él mismo dice, Gálatas 3:7, los que son de fe son hijos de Abraham. Abraham tiene su casa, tuvo su casa, y en su casa la promesa es para él y para todos sus hijos. Y la señal es la circuncisión física, Cristo es nuestra circuncisión, nuestra de manos, y el bautismo es la señal física visible de nuestra fe en Jesucristo y de ser partes del pacto de Dios. Bueno, hay mucho que hablar. Esto ha sido solamente la primera parte. Si sigo las otras partes, son 10 partes, me quedaría hasta las 5 de la tarde, pero yo sé que ustedes están de hambre. Esto espero que haya sido de mucha ayuda. Voy a continuar también la próxima semana, porque hay mucho que hablar. Preferente, vamos a hablar de Moisés. ¿Qué diferencia hay entre el pacto mosaico y el pacto de Abraham? Eh, ¿Cuál es el pacto que sigue? Obviamente ya les dije que el que sigue es el de Abraham, no el de Moisés, porque Pablo mismo dice, los que son de fe son hijos de Abraham. Y vamos a leer también esa parte más adelante. Vamos a orar, Padre, que la gracia de Dios sea con todos ustedes, contigo, Señor, y dando sabiduría e inteligencia para poder haber captado, poder procesar en nuestra mente y reflexionar en cada palabra que hemos leído y hemos escuchado. Que este día sea un día donde podamos apartar un día o un momento para seguir estudiando y aprendiendo de ti. Gracias otra vez en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos, que la gracia del Señor sea con todos ustedes hoy. Amén.